Buenos días a todos. Primero que nada, un agradecimiento al comité organizador por la invitación a participar en tan magno evento de mis colegas intensivistas en Panamá. Pues separados por el COVID, por las distancias, pero unidos por la tecnología, vamos a tratar de cubrir un par de temas que me han asignado de la manera más clara posible. Vamos a hablar primero de estadísticas acerca de ECMO y COVID. Mi declaración de conflicto de intereses es ninguno, no tengo ningún conflicto de interés al respecto. Y lo que podemos empezar comentando con respecto a estadísticas que nos están agobiando desde hace ya casi 2 años, lo primero, lo más evidente, es la afectación mundial que evidentemente ha tenido esta pandemia, con datos recientes, como por ejemplo los que podemos ver en el dashboard de la Universidad de Johns Hopkins, con una globalidad de casos que probablemente ya para estas alturas, estos datos son tomados de la semana pasada, pero para estas alturas probablemente ronden ya los 200 millones de casos a nivel de todo el mundo, con una letalidad global superior a los 4 millones y cuarto probablemente de habitantes. Y ya también con un gran esfuerzo de muchos países, y en esto hay probablemente desigualdad, sobre todo en países con bajos recursos, y de eso no se escapa Latinoamérica, desafortunadamente, de vacunación, que algunos estarán probablemente terminando sus esquemas, otros estaremos apenas empezando, y esto da también probablemente al traste con la posibilidad de que de alguna manera constante o pareja podamos ir eliminando los contagios en todo el mundo al mismo tiempo, evidentemente. Eh, Vemos también en esta otra parte cómo se ha ensañado en algunos lugares que reúnen la mayoría de los casos, como Estados Unidos, India y Brasil. Y de esa totalidad de casos de COVID, acá lo podemos tal vez ver un poquito mejor, cuáles son los países más golpeados por el coronavirus. Podemos ver en este diagrama que está acá, que desafortunadamente en este top 10 que tenemos por acá, ocupamos 5 o 6 del top 10 países de nuestra área latinoamericana. Evidentemente no tantos casos como Estados Unidos o India, pero sí, por ejemplo, Brasil, que tiene alrededor de 5 millones de casos, el Perú, la Argentina, México, evidentemente con menos casos, pero porque tenemos menos población, pues los países más pequeños como somos Panamá, nuestra hermana República de Panamá y nosotros mismos acá en Costa Rica. Como les decía, hay países evidentemente que por su cantidad de personas, de habitantes, muestran una tasa de mortalidad de 170, 194, como Italia, por cada 100.000 habitantes, y otras pues menos, y eso probablemente tenga que ver con eso, con la cantidad de individuos que hay en cada país, pero sí es preocupante, eh, como vemos que esta letalidad viene probablemente en aumento, que ha virado, que ha cambiado, que si antes teníamos la tasa de letalidad, sobre todo en el grupo etario entre 50, 60 y los 80 años, actualmente las unidades de cuidados intensivos, al menos en el caso de Costa Rica, permanecen más pacientes delicados, críticos, ventilados y más fallecidos en el orden de las décadas entre los 30 y los 60 años, probablemente en relación a cuáles han sido las prioridades de vacunación, que ya se ha protegido, por ejemplo, tal vez el grupo de vacunación, el grupo etario más avanzados, y con la aparición de las nuevas cepas, sobre todo Holanda, que se ha pareciera ensañado con grupos etarios más jóvenes. En cuanto a la estrategia para contenerlos, vemos también que hay diferencias entre los países. Alemania, por ejemplo, ya
reúne ya una gran cantidad de su población que ha sufrido de la enfermedad, pero se mantiene alrededor de los que han fallecido la enfermedad, más de un 90% de ellos en fase de curación, mientras otros países rondan los 50% de pacientes todavía enfermos y con las letalidades que hemos visto de 5.7, 1.3 en Rusia, y países como Italia y Francia y España, en el que los números de letalidad son mayor de dos cifras, del 11 hasta el 15-16% de sus casos. En nuestro continente, pues en nuestro continente podemos ver cómo esa letalidad también se ha ensañado con la población de ciertos países y probablemente también obedezca a la oportunidad y a la eficacia con que se ha abordado y evidentemente también a el nivel sociocultural, sobre todo económico de cada uno de los países, con letalidades tan elevadas como las reportadas en Nicaragua, pero que en general van desde en general 2.47 a 9.2, ya nos podemos ubicar cada cual en la tabla. Panamá, para los efectos, tiene una letalidad de 2.85, muy similar al resto de la región. Específicamente en Costa Rica, pues a la fecha, al corte, teníamos alrededor de 406.000, 407.000 casos confirmados, con una letalidad de muertos alrededor de 5.000, un poquito más. Y los esfuerzos se habían centrado en obtener una vacunación temprana, alrededor de 3.193.000 de dosis administradas y con ellos casi 1 millón de pacientes ya con su esquema completo, pero que todavía obtenemos, si acaso, un sexto de nuestra población completamente vacunada, por lo que aún estamos lejos de obtener lo que para alguna gente es importante y que ese concepto cada vez se va poniendo más en duda, sobre todo con la aparición de nuevas variantes, que es lo del concepto de inmunidad de rebaño. En comparación, los datos de nuestra hermana República de Panamá, pues muestra un comportamiento similar a lo que hemos vivido acá en Costa Rica, con un poco más de 436.000 casos confirmados, una letalidad similar también, con más de 6.800 fallecimientos y una administración de vacuna un poquito menor, de 2,5 millones de vacunados, con alrededor de 700.000 pacientes con un esquema de vacunación ya completado, pero que comparte, al igual con nosotros, esa realidad de que probablemente solo a estas alturas 1 de cada 6 panameños está completamente vacunado, para lo cual tenemos que insistir en que hacer más esfuerzo para poder tratar de buscar esa que los expertos llaman que es la inmunidad de rebaño y que estamos evidentemente lejos de lograrla. Si es que ese concepto se mantiene en el tiempo y persiste, puesto que cada vez hay más personas diciendo que con la aparición de las nuevas cepas como las variantes, esta inmunidad de rebaño que se creía que se obtenía al 75-80%, cada vez ese número se va pensando en 85-90%. Por lo tanto, ese concepto está en, en la picota. Como estamos hablando de SARS-CoV-2, de COVID-19, y este provoca una seria insuficiencia respiratoria aguda, me pareció pertinente también pues conversar un poquito acerca de por qué echar mano del soporte vital extracorpóreo como herramienta para tratar el más enfermo de los enfermos, que es cuando un paciente en insuficiencia respiratoria aguda ha llegado al límite de su ventilación mecánica y su tratamiento médico máximo y hay que ofrecer algo más. Y eso es lo que se ha venido haciendo evidentemente, con todos los otros tipos de distrés respiratorio del adulto, ya sea infeccioso o no, por virus o por bacterias. eh, y me parece entonces pertinente revisar eh, que el éxito que se había reportado con ese tipo de terapias a nivel de la Organización de Soporte
extracorpóreo a nivel mundial, que es la ELSO, que reúne un sumario de todos los casos reportados de los centros que están escritos a él, puesto que es porque esos resultados nos daban pie a pensar en que podíamos extrapolar primero, inicialmente con muchas dudas y de manera temerosa, pero luego con mucho más auge y con más decisión, se ha venido utilizando la terapia de ECMO en los pacientes con COVID-19. Entonces, en la prepandemia, vemos, por ejemplo, que el pronóstico que nos interesa ver en los diferentes grupos etarios, que es el pronóstico de los ECMOs pulmonares, en la época prepandemia, por ejemplo, en la grupo etario de neonatal, tenían una sobrevida excelente de 87% con un egreso, una tasa de egreso a la casa del 73%. En el grupo pediátrico un poquito menor, de 72% sobrevida, y un egreso a la casa del 60%. Y en el grupo de adultos, también en el respiratorio, una tasa de sobrevida de 2 de cada 3 pacientes, un 67%, con un egreso al hogar de casi el 60%. Esto nos decía que era una terapia segura, una terapia que daba resultados al enfrentar pacientes que tenían una mortalidad superior al 80-90% y lográbamos rescatar alrededor del 60% con una buena calidad de vida a su hogar. Entonces, como comenté, se inició primero de manera muy, muy tímida. De hecho, en algunos momentos, en los primeros meses, los informes de nuestros colegas en China decían y reportaban que no era una terapia segura, que no era una terapia oportuna. Sin embargo, esos conceptos se fueron rompiendo conforme más enfermos iban apareciendo y más pacientes se iban colocando en la terapia. De manera que la misma ELSO tiene una recolección de la data ya centrada exclusivamente en los pacientes en los casos de COVID confirmados, y a la fecha, para la fecha de la realización de la presente diapositiva, pues se tornaba que teníamos 7.840 casos de COVID tratados con la terapia de ECMO a nivel mundial. De ellos, los pacientes tenían, y es lo que se reporta, y esa es probablemente una de las noticias un poco desalentadoras, pero que con la que tenemos que lidiar, y es en el espejo que nos tenemos que mirar, en que como vimos anteriormente, en adultos, que es la mayoría de los casos que se pone el ECMO, porque la enfermedad no es tan severa con los niños y con los neonatos, aunque en el Hospital Nacional de Niños, en nuestro país, hemos tenido ya alrededor de 2 a 5 casos de decesos en la población pediátrica por COVID. Pero esos buenos números que vimos, esas buenas noticias que teníamos de la tasa de sobrevivencia en adultos de alrededor del 60% del hogar, en COVID específicamente se disminuye a casi un 50, un 49% de mortalidad. Y ese es el espejo, como le digo, con los que hay que verse, con los que hay que contemplarse para saber que hay algo diferente en la enfermedad de SARS-CoV-2 que hace que tenga un comportamiento un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados a tratar, como en la época de influenza o en cualquier otra de estas enfermedades que tenían distrés, pero que nos trataban un poco mejor desde el punto de vista de pronóstico. Como vemos acá también en este reporte de la ELSO, esta tasa de letalidad que ronda el 45, 49%, hasta un 50%, incluso se mantiene y se mantiene más o menos estable en los pacientes con ECMO hasta los 90 días o más. ¿Qué mensaje es importante acá? Sabiendo que nuestros hermanos de la República de Panamá también han empezado con su experiencia en ECMO en pacientes de COVID, es que no haya desesperanza, que hay que ser paciente. Si algo nos ha enseñado también, por ejemplo, los pacientes con COVID y de ECMO a nivel mundial, es que las carreras, el run, el tiempo que pasa un paciente
antes de recuperarse para poder ser explantado de un ECMO, si estábamos acostumbrados en la época prepandemia con otros diagnósticos a 1 o 2 semanas, ahora los reportes son de carreras tan largas como 210 días sin salir a trasplante o etcétera. El promedio de las carreras de nosotros, los pacientes que han sobrevivido, son 48 días. Entonces hay que tener paciencia. Y casos tan prolongados, tenemos un caso que se fue a su hogar de 147 días en ECMO, 196 hospitalizado. Lo preparábamos para trasplante y en cuanto estábamos tratando de rehabilitarlo, sacarlo de la cama, en ECMO despierto, ECMO awake, nos dio la sorpresa de una recuperación de su función pulmonar y hoy está en su hogar. Entonces, el primer mensaje que debemos sacar de esta diapositiva es que a pesar de que esa mortalidad se mantiene como en meseta, alrededor de 45 al 49%, incluso a los 90 días de terapia, no debe ser un desánimo, sino un asidero para seguir tratando nuestros pacientes, tratando de adivinar o de ver en qué momento puede haber recuperación de su función pulmonar. Diferentes casos, ELSO tiene diferentes capítulos a nivel en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia y el Pacífico. He acá un listado, más o menos un desglose de cuántos casos se están reportando de los diferentes capítulos. Evidentemente con más casos en Norteamérica y en Europa, porque precisamente pues, son los que más equipos tienen y más población sometida a ese tipo de tratamientos han tenido oportunidad de colocar. En cuanto a qué tan diferentes son estos pacientes prepandemia a después de la pandemia, otra corte de casos de estrés, vemos que la tasa de edad es similar, el índice de masa es similar, la distribución por género es similar, la distribución por grupo de etnicidad, etcétera, también es muy parecida. No pareciera haber una diferencia entre los pacientes que tratábamos antes de la pandemia por distrés a los que estamos tratando ahora con distrés. Probablemente la diferencia no lo haga entonces el tipo de paciente, sino que la hace el patógeno, ¿no? El patógeno. Y entre los pacientes que sí se han tratado, pues hay algunas factores de riesgo que sí hacen diferencia entre el pronóstico de un paciente a otro en esta misma enfermedad. ¿Okay? Esta es una gráfica en la que vemos que a partir de los años desde que se usa el ECMO, pues ha habido un incremento casi exponencial en el número de centros que están haciendo la terapia y evidentemente con esta pandemia, pues también ahora veremos números, pero por ejemplo nosotros en el 2020 teníamos tratamientos de 16 pacientes, en el 2019 habíamos tratado 26, nos habíamos en los últimos años tratado alrededor de entre 25 y 26 pacientes cada año, y este año llevamos poco más de 52, o sea que hemos duplicado la cantidad de pacientes colocados en ECMO por razón de la pandemia, y este es probablemente el comportamiento que se ha visto en todo el mundo también evidenciado acá. Esta es la EUROELSO, que es el capítulo europeo de la ELSO para COVID, también tiene sus números y en donde se evidencia país por país cuántos pacientes han tratado, cuántos centros tienen en cada país y en cuánto se han visto obligados a aumentar su capacidad para poder tratar esta ola pandémica de SARS-CoV-2. Lo mismo que vemos acá, el número de centros participantes que va en aumento, ¿sí? Y las diferentes curvas de grupos etarios, etcétera. ¿Qué hemos hecho localmente? Bueno, los pacientes con COVID, acá en el país, lo que les puedo contar es que en la unidad de cuidados intensivos de COVID del Hospital Calderón Guardia, que son 2 unidades de cuidados intensivos divididas en 2 pisos, uno en el edificio sur, otro en el edificio este, recién inaugurado. En cuestión de un periodo de agosto del 2020 a junio del 2021, habíamos tratado
1.975 pacientes con 60 camas de UCI severos, que eso es pacientes que están severamente con un distrés severo por clasificación de Berlín, pero que aún no han requerido de ventilación mecánica invasiva o no tienen disfunción orgánica múltiple ni requerimiento de diálisis o de uso de soporte vasopresor o inotrópicos. Eh, Estos 60 camas de UCI severos se complementan con 40 camas de ya pacientes críticos. La sobrevida que hemos visto en pacientes con ventilación mecánica y intubación endotraqueal, o sea, el paciente crítico, es alrededor de un 42%. De estos 1.975 pacientes, los críticos han sobrevivido un 82%. La sobrevida de los severos, sin embargo, es bastante buena, un 82% de ellos han sobrevivido, para una sobrevida global de los 1.975 pacientes vistos, 2.000 pacientes vistos en cuestión de un año, de alrededor de un 71%. En cuanto a la distribución por género, es muy similar a los pacientes no COVID, es alrededor de un 30% son mujeres, 7 de cada 10 son varones. Y entre los que sí hemos visto alguna diferencia, por ejemplo, en la duración de la terapia, de los pacientes que han sobrevivido duran 59 días en la terapia versus los que han fallecido duran 44 días. El índice de masa corporal se había pensado que era probablemente importante en estos pacientes y no deja de ser nada más que un factor de dificultad técnica básicamente en los pacientes superobesos, pero no una contraindicación para utilizar la terapia. Más aún, incluso se reporta incluso un factor protector de la obesidad para la terapia de ECMO en caso de ECMO venovenoso. Y donde sí hemos visto evidentemente una diferencia es en el grupo etario. La edad promedio de los pacientes que han sobrevivido es 10 años menor a los pacientes que han fallecido, 38 años contra 48 años. Esta gráfica es interesante en el sentido, viene a poner de manifiesto el cambio que hemos tenido que vivir y que hemos tenido que hacer de manera acelerada, atropellada en los últimos años. Este cuadro es básicamente el número de casos que les compartía que se hacían de ECMO en el país por el Centro Nacional de Referencia, que empezamos en el 2014 con 2 casos nada más, pero que rápidamente crecimos a 16, 21, 25, 26 casos para este año. En este momento que se hizo la gráfica, más de 40 casos y al día de hoy más de 52 casos en lo que va del año de pacientes tratados con ECMO, no solo de COVID, la mayoría, 48 pacientes han sido tratados al día de hoy durante la pandemia con ECMO por COVID. El resto son otras indicaciones que también es otro de los puntos importantes a considerar a la hora de asignar recursos, de que no solo existe el paciente COVID, sino que seguimos teniendo las otras indicaciones como los pacientes que son sometidos en nuestra área, en nuestro hospital, a trasplante cardíaco, trasplante pulmonar, las causas de shock postcardiotomía, etcétera, ¿no? Pero sí, evidentemente, ven ustedes un incremento exponencial, casi duplicando la cantidad de terapias que se hacían a lo que estamos haciendo actualmente. Y esto, evidentemente, también se refleja en esta otra gráfica tiene que ver con los días de tratamiento o las horas de ECMO, que usualmente manteníamos 100, 310 horas de ECMO de experiencia en un año, 267 en otro año, 416 horas de experiencia de ECMO running, de ECMO corriente el año pasado, y este año llevamos más de 1.650 días, esos son días, no son horas, son más de 1.650 días de ECMOs corriendo. El Hospital Calderón Guardia, el Centro Nacional, tuvo que arreglárselas de alguna manera para, de una capacidad instalada de poder tratar solo 3 pacientes simultáneos con ECMO, a tratar incluso en algún momento llegamos a tener 12 pacientes simultáneos. Esto evidentemente también es ganancia para el grupo, para todos los profesionales en la salud que estamos dedicados al cuidado de este tipo de pacientes, dándonos al día de hoy más de 80,000 horas de experiencia con la terapia, desde que empezamos en septiembre del 2014. Esta es la distribución espacial de los pacientes sometidos en ECMO en los últimos 7 años. Como ven, la distribución en el mapa de Costa Rica y en la gran área metropolitana, que es el recuadro de arriba, pues está
equitativa y homogéneamente distribuida a nivel de todo el país, porque es un centro nacional de referencia y servimos a todo el país y no solo a un área de adscripción estricta. De los pacientes que han sido sometidos a ECMO por COVID, tenemos la distribución. La distribución es que actualmente, bueno, tenemos todavía eso nos suma ahí, son 19, 19, 38, 48, para ese momento 48 pacientes. Teníamos egresos vivos de 19, desgraciadamente la misma cantidad de fallecidos y 10 pacientes que todavía se mantenían en ECMO para una tasa de letalidad del 50% o de sobrevida igual del 50%, que se relaciona mucho y tiene congruencia con los números que se están reportando a nivel de todo el mundo de manera global. Esto es lo que les comenté, de la condición de egreso, 50 y 50. Esta es la distribución espacial también de todos los pacientes que con COVID se han tratado, de dónde vienen y a dónde se han ido a traer también, que es otra de las capacidades que hace el centro, que es el ECMO móvil, e ir a rescatar pacientes con rescate primario a otras zonas tan alejadas del centro, como el Hospital de Liberia, en el que se hace uso de puente aéreo y transporte de pacientes en avión canulados en sitio. Quería además, por último, dos observaciones y es destacar el número de muertes, cómo se ha observado en términos generales que ha venido disminuyendo a nivel mundial, tal vez no la tasa de infección, pero sí el número de muertes, y tiene que ver con la tasa de vacunación. Entonces, el otro mensaje importante que sería que quedara de esta maratónica por las estadísticas es que para poder hacer realmente un impacto en las estadísticas debemos de aumentar nuestra tasa, nuestra capacidad de vacunación y tratar de convencer. Si por ahí leía un mensaje del doctor Mauricio Cecconi en Milán, que estamos todos dedicados a salvar vidas de COVID en nuestros hospitales y UTIs, pero que probablemente él creía que se habían salvado más personas por hacer un hincapié en una campaña de vacunación y lograr vacunación que los que ha podido salvar en un hospital. Entonces, esa sería probablemente uno de mis últimos mensajes, al igual que esto, que puede lucir desesperanzador, pero que al final del día, al final del tiempo, para unos primero y para otros después, hay luz al final del camino. Esta es una gráfica en cuanto a cuándo se espera que económicamente cada país se vaya recuperando. Como ustedes ven, para nosotros es un poco desalentador en Costa Rica que las proyecciones dicen que probablemente Costa Rica puede ir recuperando su economía por el impacto que ha tenido el COVID en nuestra economía alrededor del segundo cuartil del 2023. Pero bueno, hay esperanza y para hacer esto, pues hay que insistir en los 5 pilares que son la vacunación, lavado de manos, el uso de todas las medidas de restricción, el distanciamiento social, el, la desinfección de áreas comunes y de áreas de uso frecuente y el cuidarnos los unos a los otros. Entonces eso era lo que tenía para ustedes y estamos abiertos a preguntas.